Y la señora salió de su casa hace unos 2, 3 días a trabajar y cuando iba cruzando la línea de cebra, un motor la mató. Un miembro de esa congregación dijo lo siguiente: ¿por qué Dios lo permite? ¿Realmente existe Dios? ¿Por qué Dios permite cosas malas a personas buenas? Quien habla así no conoce a Dios. Quien habla así no conoce al Dios santo y al Dios soberano. Todavía no lo conoce. Ahora yo quiero contar una segunda historia de uno de los presidentes de Estados Unidos de hace muchos años atrás, llamado Abraham Lincoln. Él envió un mensaje a su padre que estaba a punto de morir. Y el mensaje decía lo siguiente: díganle que se acuerde de confiar en nuestro Hacedor, que es grande, bueno y misericordioso, y que no lo abandonará en ninguna situación, por difícil que sea. Se entera hasta de la caída de un gorrión y conoce los cabellos que tenemos en la cabeza. Y no se olvidará de aquel que agonizando confía en él. Díganle que si ahora pudiéramos vernos, no resultaría fácil establecer si se trataría de una experiencia más dolorosa que agradable. Pero que si su destino es morir ahora, pronto disfrutará de un encuentro alegre con muchos seres queridos que marcharon antes que él al lugar donde el resto de nosotros, con la ayuda de Dios, esperamos también reunirnos con ellos. ¿Tienes tú la esperanza de que si mueres hoy, te encontrarás con el Señor y pasarás a la gloria de aquellos que recibieron a Jesús como Señor y Salvador? La voluntad de Dios es consolar a los que sufren y hacernos entender y ver que Él es bueno y misericordioso. ¿Qué es la misericordia de Dios? En primer lugar, la misericordia de Dios no es algo que Dios tiene, sino algo que Dios es. Dios es misericordia. La misericordia de Dios es un atributo de Dios, es su carácter. Citando las palabras de A.W. Tozer, él dijo lo siguiente: la misericordia de Dios no es algo que Dios tiene, sino algo que Dios es. Si la misericordia fuera algo que Dios tuviera, probablemente podría perderla o agotarla. Podría disminuirse o incrementarse. Si Dios tuviera misericordia, su misericordia podría aumentar, podría disminuir, pero no puede disminuir y no puede aumentar, se mantiene siempre en la misma forma, porque su misericordia es eterna, es inmutable, no cambia. La misericordia de Dios no es más grande cuando me sana, ni más pequeña cuando no me sana. Es la misma siempre porque es eterna, es inmutable. Y A.W. Tozer continúa: la misericordia de Dios no tuvo origen, no hay un día cuando Dios comenzó a ser misericordioso. Él es misericordia desde la eternidad. La misericordia de Dios es algo que siempre existió, pues la misericordia es lo que Dios es y Dios es eterno. Eterno. Su misericordia nunca tuvo un origen. Siempre fue, es y siempre será.
En segundo lugar, la misericordia es algo que no merecemos. La misericordia de Dios es algo que no merecemos, pero Dios en su infinita bondad se compadece de nosotros. A veces el hombre está peleando con Dios como si él mereciera algo de Dios. ¿Qué dice la palabra en el Salmo 103? El verso 10 hasta el verso 17 dice lo siguiente: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos es sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos del oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá jamás. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El salmista dice: Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si Dios nos pagara conforme a nuestros pecados, ¿sabes dónde tú estarías hoy? En el infierno. Como un padre se compadece de sus hijos, así se ha compadecido Dios de nosotros. ¿Por qué? Porque somos polvo. Y luego dice que somos como la hierba y como la flor que pronto desaparece. Yo he tenido esta conversación esta semana con una persona. Pensamos que las demás personas van a morir, pero que yo nunca. ¿Sí o no? Cuando una persona muere, pensamos que el otro sí pudo haber muerto y que otros van a morir, pero que yo nunca voy a tener un final. Y la palabra de Dios dice que yo soy como la hierba que pronto desaparece, como la flor que se marchita, como el polvo. Pero porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, no hemos sido consumidos. Si ustedes me acompañan a 2 de Corintios, capítulo 1, verso 2 al 10. Y leemos los primeros versículos, versículo 1 y versículo 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo se presenta junto a su hijo Timoteo en la fe a los corintos y a los que están en Acaya. Saluda a la iglesia de Corinto y a los santos que están en Acaya, diciéndoles gracia y paz de parte de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la intención de Pablo en este primer capítulo? La intención del apóstol es, en primer lugar, mostrar a un Dios de infinita misericordia, que consuela al que sufre. Segundo, mostrar cómo Dios lo había consolado en sus tribulaciones y sufrimientos. Y tercero, cómo aquel que ha sido consolado por Dios puede consolar a aquel que sufre. El verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esas primeras líneas, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es la actitud correcta en los que sufren. Pablo había pasado por mucho sufrimiento, pero él no había llegado al punto de maldecir a Dios.
Y en esa situación, cuando estamos pasando por dificultades, tenemos dos opciones. Maldecimos a Dios y decimos, Dios no existe, Dios es un Dios malvado, Dios me abandonó, Dios me dejó solo. O tomamos la actitud de Pablo y bendecimos a Dios en medio de nuestra situación difícil y complicada. ¿Cuál escogió el apóstol Pablo? Bendecir a Dios en medio del sufrimiento. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hace miles de años, un hombre llamado Job dijo las siguientes palabras. En una ocasión en la que su esposa, cuando él estaba siendo muy atribulado, su esposa le dijo a Job, oye Job, maldice a Dios y muérete. Ya, te ha quitado tus hijos, te ha quitado tu salud, te ha quitado tus bienes, te ha quitado tu gente, te ha dejado solo. ¿Qué merece ese Dios? Maldícelo. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Job a esa mujer malvada? Porque el diablo le quitó todo a Job, menos la mujer. Las mujeres tienen que tener esto claro, que son una pieza clave que el enemigo puede usar en la vida de un hombre, porque el hombre es débil con la mujer. Aquí no hay mujer empoderada. Las mujeres que están aquí son sumisas y son mujeres bíblicas. Y ella le dice a Job, maldice a Dios y muérete. Y Job dice las siguientes palabras, como habla cualquier mujer necia, has hablado. Y él hace una pregunta, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Capítulo 2, verso 10 de Job. Él hace una pregunta. ¿Aceptaremos el bien de Dios? ¿Cuánto aceptan el bien de Dios? Amén. Pero ¿cuánto dicen amén al mal que Dios trae a nuestras vidas? Y hay mucha gente por ahí que no conoce la soberanía de Dios diciendo Dios no puede traer el mal a un hombre. Bueno, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña una teología del sufrimiento, donde Dios, en su soberana voluntad y conocimiento eterno y sabiduría, permite situaciones en las que aquel que no está cerca de él puede llegar a la conclusión de que Dios es malvado y que Dios es un Dios malo. Job tenía claro la soberanía de Dios, y la soberanía de Dios implica que Dios hace en su mundo todo lo que Él quiere hacer. Por ahí andan muchas personas enseñando solamente una parte de los atributos de Dios, que Dios es amor, y como Dios es amor, Dios no puede permitir el sufrimiento en una persona. Y que si algo malo te está pasando, es el diablo. Y que si algo malo te está pasando, son tus pecados. Y sí es cierto que en ocasiones el diablo puede causar la muerte, el sufrimiento, hasta una enfermedad en una persona, y el pecado lo mismo también. Pero nada sucede en este mundo que Dios no permita. No cae un pájaro al piso. Y cuando Job fue atacado por el enemigo, ¿con el permiso de quién lo hizo? Con el permiso de Dios. Entonces nada sucede en nuestras vidas que no pase primero por la mano de Dios. Y Él en su sabiduría eterna sabe lo que es mejor para nosotros, qué permite, qué no permite. No hay un solo sufrimiento o tribulación en lo cual Dios no nos pueda consolar. El verso 4 dice lo siguiente, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Verso 3 dice que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y el verso 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No importa la tormenta, los valles de sombras de muerte que estemos pasando, sea el nombre de Dios bendito. Él es Padre, dice el apóstol Pablo,
Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Nota, subraya esa palabra, toda consolación, toda consolación. No importa lo que estemos atravesando, lo grande o pequeño que sea, hay una consolación del Padre de misericordias para nosotros. Para toda enfermedad, situaciones difíciles, hay misericordia, hay pronto socorro de parte de Dios. Él dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios es Dios de toda consolación, y como es Dios de toda consolación, el verso 4, el apóstol Pablo dice que como Él es Dios de toda consolación, en todas nuestras tribulaciones nos consuela. No importa lo que estemos pasando, si nos acercamos a Dios, en Él vamos a encontrar consolación. Ahora, nuestro consuelo va más allá de nosotros ser consolados. Dios está tratando de consolarme no solamente para que me centre en mí, sino para algo más. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Dios me consuela para que yo pueda consolar a otros. En medio de tu aflicción y sufrimiento y dolor, Dios no te va a dejar solo. Y el consuelo que Él te da es para que aquellos que están pasando por algo similar o por lo mismo que tú estás pasando, puedas decirle, ¿sabes qué? Hay un Dios de toda consolación, hay un Padre de misericordia, hay un Dios de toda consolación que así como me consoló a mí, te puede consolar a ti. Y aquí hay algo muy interesante en este verso. Solo los que han pasado por tribulación, entiendan esto. Solo los que han pasado por tribulación y han sido consolados por Dios pueden consolar a otros. Aquel que no ha pasado por situaciones difíciles no puede consolar a otra persona. Que el consuelo solo puede venir de personas que han pasado por situaciones similares a la que tú estás pasando ahora. A veces vemos a una persona tratando de consolar a alguien en algo en lo que ellos nunca han sido tribulados. No hay poder ahí, porque no hay una experiencia de dolor en aquel que está tratando de consolar. Por ejemplo, hay personas, y yo he estado ahí, yo también he dicho exactamente lo mismo. No sé tú levantarás tu mano y dirás, sí, yo también. Pero cuando vemos a alguien que está sufriendo, solemos decirle a esa persona que está sufriendo, ¿tú sabes qué? Mira, eso que te está pasando es algo terrible, pero déjame decirte que hay otras personas que están pasando por cosas peores, ¿sí o no? Y tratamos de consolar al otro de esa manera cuando eso no puede llenarme a mí de consuelo. ¿Saben por qué? Porque hay otra persona sufriendo más que yo. ¿Cómo me voy a llenar yo de consuelo cuando hay alguien que está sufriendo más que yo? No, eso me llena el corazón de más dolor. Eso suena muy parecido al dicho dominicano que dice, mal de muchos, consuelo de tontos. Es decir, hay mucha gente mal. Ahora consuélate en que los otros están mal. Y eso no es correcto. Solo los que han pasado por tribulación y han sido consolados por Dios pueden consolar a otros. Es por eso que hombres que han caído en la droga y el Señor los ha restaurado, solo ellos pueden meterse a los barrios y hablar de un Dios que rescata de las drogas. Pero yo nunca le he usado, no voy a tener el mismo impacto que este hombre que acaba de ser libertado por el Señor. Esta mujer que acaba de salir de la prostitución es la más indicada de acercarse a esas mujeres y decirle, hay un Dios que liberta. Y una de ustedes que nunca ha pasado por esa experiencia tampoco puede hacerlo. No va a tener el mismo impacto. Sin tribulación no hay consuelo. ¿Tú quieres ser consolado por Dios? Sin tribulación
no hay consuelo. Por eso es que mucha gente no entiende el consuelo de Dios, porque nunca ha sido atribulado, y como nunca ha sido atribulado y pasado por situaciones difíciles y complicadas, no puede entender lo que es el consuelo de Dios. Los que se han ejercitado en la consolación de Dios no solo pueden consolar con esa misma consolación con que han sido consolados, sino que al mismo tiempo pueden llevar al que está siendo atribulado a ser consolado por Dios, por el mismo Dios. Es decir, que cuando una persona está pasando por una situación difícil y complicada, aquel que ya ha pasado por lo mismo no solamente lo va a consolar con la consolación con que él ha sido consolado, diciéndole, ¿sabes qué? Dios me consoló, Dios me levantó, Dios me sacó del pozo cenagoso, etcétera, etcétera, sino que te va a llevar al mismo Dios que lo consoló a él o a ella. Dice el apóstol Pablo en el verso 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también en el mismo Cristo nuestra consolación. Él vuelve y repite lo mismo de diferente manera. Hay mucha tribulación, hay mucho consuelo. Del tamaño que sea tu tribulación, de ese mismo tamaño será el consuelo. Porque así dice el apóstol, porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y yo te hago una pregunta, ¿dónde tú estás buscando consuelo? ¿Dónde buscamos consuelo? En medio de nuestras tribulaciones. A veces llamamos a la gente, tratamos de arreglárnoslas nosotros mismos. Hay gente que busca un vicio, se envuelve en situaciones complicadas, pero es en Cristo donde tú vas a encontrar consolación. En ningún otro lado. En otro lado tú puedes encontrar alivios breves, pero solo Cristo te puede inundar de su consuelo. Y es un consuelo sobrenatural y es un consuelo eterno. En cada aflicción por la que estés pasando, escucha en esta mañana, en cada aflicción por la que estás o estés pasando o vayas a pasar, porque vas a pasar en algún momento por alguna aflicción, debes de recordarle a tu alma que en Cristo hay consuelo. Yo sé que el mundo se me está cayendo encima, pero alma mía, Cristo es el Dios misericordia, el Dios de toda consolación. G.I. Parker, en su libro Conociendo al Dios Santo, dice lo siguiente: ¿quieres librarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y zambúllete en lo más profundo del mar de la deidad. Piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como si te levantaras de un lecho de descanso, renovado y fortalecido. No conozco nada que sea tan consolador para el alma, que apacigüe las crecientes olas del dolor y la aflicción, como la ferviente reflexión sobre el tema de la deidad. Ve y sumérgete, dice Parker, sumérgete en el mar de la deidad. Necesitamos, hermanos míos, conocer el carácter de Dios, sus atributos. La manera de poder luchar en diferentes situaciones de nuestras vidas es cuando conocemos a Dios. Una cosa es tener conocimiento teológico de Dios, tener conocimiento histórico de Dios, saber sobre Dios, creer en Dios como creen los demonios. Dice la Biblia que los demonios creen en Dios y tiemblan ante su presencia.
Y una muy diferente es conocer personalmente al Dios que está vivo. Son cosas totalmente diferentes. Y el pueblo de Dios necesita conocer el carácter de Dios, necesita conocer sus atributos. Dios es amor. No es que Él tiene amor, Él es. Dios es soberano, misericordioso, bondadoso, majestuoso, sabio, un Dios de gracia, suficiente, inmanente, poderoso, omnisciente, trascendente, fiel, infinito, omnipotente, perfecto, santo, inmutable. Él es infinitamente todo lo anterior. Él es infinitamente amor, Él es infinitamente soberano, Él es infinitamente misericordioso, bondadoso, infinitamente majestuoso, infinitamente sabio, un Dios de gracia, un Dios suficiente, infinitamente omnipresente, infinitamente perfecto, infinitamente santo, infinitamente inmutable. ¿Tú crees que Dios es diferente en medio de tu dolor? No, Dios sigue siendo el mismo Dios de misericordia cuando hay dolor y cuando no lo hay, cuando hay escasez y cuando hay abundancia. Él sigue siendo el mismo Dios. El enemigo de las almas quiere hacerte pensar que en medio de las pruebas Dios te abandonó. Pero el apóstol Pablo nos dice que si somos atribulados es para nuestra consolación. El verso 6 dice lo siguiente: pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. ¿Estás siendo atribulado? Dios te va a consolar y Dios te va a salvar en medio de esa situación. Y el enemigo quiere hacerte pensar, el enemigo de las almas viene a tu mente y te dice: Dios no existe. ¿Tú crees que si Dios fuera un Dios bueno, te dejaría pasar por lo que estás pasando? Y nosotros hacemos las comparaciones de manera humana, porque un padre humano, nunca dejaría pasar hambre a sus hijos. Prefiere hasta robar, ¿no? Pero tú no puedes comparar a Dios con el hombre, porque Dios tiene planes eternos y secretos y misteriosos que tú y yo no conocemos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Las tribulaciones traen de parte de Dios, de nuestro buen Dios, dos cosas. Según el verso 6, consuelo y salvación. Consuelo y salvación. Hace unos días, ahí en mi cámara de oración, en medio de toda la situación por la que yo he estado pasando, qué bueno que pueda pasar por esto para poder entender a otros. 3 noches literalmente sin poder dormir, con un dolor intenso. Una de esas noches casi pues llamamos al 911 por el dolor tan desesperante. Yo nunca había llorado a mi edad como un niño cuando lo golpean y lo lastiman. Y yo en mi cámara de oración le dije: Señor, yo quiero aprender cómo consolar a otros. Y Él está permitiendo esto porque yo no puedo entender el dolor de la gente de casa de oración si yo no experimento el dolor primero. Pero en medio de todo eso, le digo: oh Señor, yo quiero experimentar tu consuelo. Yo quiero que me consueles. Consuélame, Señor. Quiero experimentar ese consuelo sobrenatural. Así que me fui a la cama y no pude dormir toda la noche, excepto como medio minuto o un minuto, no sé. No puedo calcular el tiempo exacto. Así que como en un minuto soñé. Y esto lo digo con mucho cuidado porque ya ustedes conocen
Me conocen, ¿verdad? Pero después de haber orado y decirle, Señor, necesito que me consueles. No sé si algunos de ustedes se recuerdan que en una ocasión yo les hablé que mientras yo estaba en la academia de teología, de repente, una madrugada, la voz del Espíritu de Dios me dijo, ¿sabes qué? Si tu familia que no conoce al Señor muere sin Cristo, están todos condenados al infierno. Y yo me desperté asustado, llorando, y un compañero de clase estaba tratando de decirme, ¿sabes qué? Cálmate, que tú solamente tuviste una pequeña experiencia. El Espíritu me acaba de decir que mi familia está condenada al infierno si no se arrepienten. ¿Y tú quieres que me calle? ¿Y tú quieres que me calme? Y hace unos días le dije, Señor, dame consolación. Y me fui como medio minuto porque llevaba 3 días que no, literalmente amaneciendo sin poder dormir. Y esa noche el Señor me permitió, no sé si soñar, no sé si fue una visión, yo no lo puedo explicar, tampoco puedo explicar muy bien lo que sucedió. Yo solo sé una cosa, que yo abrí mis ojos donde yo estaba, no sé, no puedo decir que era el cielo, no puedo decir que vi ángeles, solamente había un lugar de eterna paz. Y yo en mi mente le preguntaba, Dios, ¿qué es este lugar? Y me dijo esa voz, esta es la eternidad. Y pude ver a mucha gente de mi familia en ese lugar. Un lugar eterno. Y le pregunté, ¿y hasta cuándo es este lugar? Y el Señor me dijo, ¿sabes qué? Es un lugar eterno, de eterna paz. Y desperté y regresé a la oficina con un corazón consolado. Pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros han de manifestarse. Dice el apóstol a los romanos, el apóstol Pablo, los sufrimientos que tú tienes son pasajeros, no se comparan con la gloria que ha de venir. Pablo nos enseña que en medio de las aflicciones necesitamos tener gente a nuestro lado que compartan nuestras aflicciones y al mismo tiempo nos consuelen. Y de igual manera nosotros debemos de estar presentes en la vida de nuestros hermanos. A eso el apóstol Pablo les llama compañeros de aflicción y compañeros de consolación. El verso 7, ¿qué es lo que dice? Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. En medio de nuestra situación, el Señor nos envía compañeros que oran por nosotros, pero también nos envía a nosotros a ser compañeros de otros en medio de sus pruebas y dificultades.